por ejemplo, este último camino, conocí a una mujer que me dijo, una mujer americana que me dijo, mira, yo soy de Minnesota y sé que para vosotros es algo excepcional, te lo voy a contar. Yo bailé con Prince. Y yo, ostras, eso me lo tienes que contar. Claro. Dice, para nosotros es un vecino más, pero claro, os digo a vosotros, bailé con Prince, que para vosotros es una estrella internacional intocable, pues os encanta. Y yo, sí, pues ahora, o sea, todo el mundo tiene algo, algo excepcional, algo o no excepcional, da igual, pero que es interesante desde un punto de vista humano y le prestas atención plena. Y si además en el caso de que intentas practicar un idioma, pues ya estamos llevándolo a otro nivel también, ¿no? Y sí, Sí, la verdad es que lo que cuentas de los americanos es un mundo aparte, ¿no? Porque aparte les ves cómo suben esas montañas, ¿no? En este caso en Guipúzcoa, y decías, pero bueno, claro, es que viven en estados que están continuamente de montaña en montaña, ¿no? Y tienen muy interiorizado lo de la naturaleza como algo, ¿no? Que se van a acampar el fin de semana, no ven el riesgo, ven un animal y conviven y no se asustan, es que están como hechos de otra pasta. Y luego lo que les llama la atención para hacerse unas vacaciones viniendo desde tan lejos y repiten, ¿no? Es como adictivo, ¿no? Hay un punto también de adicción, ¿no? Sana en el Camino de Santiago y gente, pues quizá la más valiente o con más capacidad física, efectivamente que no tiene aversión al riesgo, ¿no? Yo creo que también hay muchos perfiles de peregrinos distintos, pero a mí me llama mucho la atención lo que dices de la atención plena. Y luego también el no estar con el móvil, ¿no? Yo creo que podemos conversar y podemos prestar atención, como bien decía Estíbaliz, porque no estamos con el teléfono, ¿no? Yo decía, bueno, es que si estuviéramos haciendo el Camino de Santiago como caminamos por la calle en el día a día, bueno, estaríamos chocándonos, ¿no? Bueno, tirándonos al precipicio directamente. Pero... Sí, tiene sentido lo que dices, ¿no, Patricia? Y también quizá el mindfulness también se fomenta porque al final haces algo nuevo, ¿no? Que al final todo es nuevo, ¿no? Como la gente es nueva, los paisajes son nuevos, todo al final, ¿no? Estás como más atento, ¿no? Y tienes que estar siguiendo la flecha porque hay veces, ¿no? Que sigues un poco por donde va la gente, pero quizá hay momentos en los que no hay gente, entonces tienes que estar atento de que si hay un lugar, ¿no? Que está un poco confuso, a ver por dónde vas, ¿no? Entonces también es esa capacidad, ¿no? De estar atenta que quizá en el día a día, como ya vamos un poco siguiendo el camino que hacemos cada día, ya te lo sabes de memoria, entonces al final desconectas, ¿no? Porque es un poco lo de cada día, ¿no? Entonces sí que es verdad, ¿no? Que se aumenta esta capacidad de atención, ¿no? Total. Lo que decís, por ejemplo, de utilizar esto como terapia, claro, fuisteis un poco a temas de depresión, pero habrá otras condiciones psicológicas y tal que sí que se podrán ver muy beneficiadas a esto, ¿no? No únicamente la depresión. Me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, aunque no es únicamente psicológico, hace unos meses entrevisté al responsable de la asociación Discamino, que facilitan el camino a personas con diferentes tipos de discapacidad. Incluso llevaron a alguno con la propia cama. Fueron todo el camino con la cama, que no podían salir de una cama esa persona. Y decía que el beneficio para esas personas era algo espectacular, que salían renovados, que ya iban con una ilusión, claro, se ven que pueden hacer algo que pensaban que era imposible para ellos y de repente lo hacen y vuelven completamente cambiados. Entonces, a lo mejor sí que se puede plantear como terapia, ¿no? En algún tipo de... O por lo menos, claro, supongo que hay que mirar cada caso individual y luego a partir de ahí evaluarlo, ¿no? Es lo que supongo que haréis, es lo que haréis en una clínica, en una consulta, ¿no? Sí, pues efectivamente, ¿no? Yo creo que además cada vez hay como más cooperación entre instituciones, ¿no? Yo he visto como, por ejemplo, desde la salud y la cultura cada vez hay más iniciativas en común. Quizás sería bueno pues empezar a unir la salud pues con este componente también cultural o Camino Santiago, ¿no? Como más institución, ¿no? Y empezar como a meterlo dentro de las pues, posibilidades terapéuticas que tenemos a la hora de prescribir y lo que dices tiene todo el sentido, ¿no? La gente cuando, digamos, sale de su atmósfera cotidiana, que puede ser de dolor, de enfermedad, de mucha limitación y se da cuenta de que puede, ¿no? Hacerlo a la manera de cada cual. Yo creo que hay algo del Camino de Santiago
que es, como decíamos antes, democratizado a todos los bolsillos y también debería de ser democratizado, ¿no?, a todas las posibilidades, ¿no?, físicas, pues de límites y poder ser adaptado a eso, ¿no? Yo creo que efectivamente no debería de haber excusa, ¿no?, para poder, si uno tiene el interés, tener esta experiencia, ¿no? Sí, yo coincido con lo que dice Patricia, ¿no?, que al final también es que cada uno puede hacer el camino a su manera, ¿no? Por ejemplo, hay gente que prefiere ir a albergues, levantarse muy pronto para llegar a tiempo para el siguiente albergue, o quizá hay gente que prefiere tomárselo como con más calma, o incluso nosotros también veíamos, ¿no?, grupos de personas mayores que en algún momento necesitaban, ¿no?, que un taxi les fuera a recoger, ¿no?, porque no podían más, ¿no? O igual de ese grupo, pues 3 podían continuar y 2 personas cogían un taxi para ir al siguiente pueblo, ¿no? Entonces también saber, ¿no?, las limitaciones y poder adaptarlo, ¿no? Sí, total. Sí, y ya un poquito al hilo de todo esto, ya hablamos de cómo, de qué punto partían muchos de los peregrinos, pero ¿cómo llegan al Camino de Santiago? ¿Qué beneficio les produce al final a los peregrinos? Pues nosotros lo que encontramos en el estudio, ¿no?, era que se reducía el afecto negativo, también los síntomas de ansiedad, depresión, también el estrés disminuye y aumenta el afecto positivo, ¿no?, las emociones positivas, también la satisfacción con la vida, la felicidad subjetiva. Luego también, como comentábamos, ¿no?, el mindfulness, pues después del camino sí que los peregrinos vuelven con una capacidad mayor de prestar atención, ¿no? Y también esto luego se mantiene a los 3 meses, ¿no? Porque volvimos a pasar el cuestionario 3 meses después de que hubieran terminado el camino. Quizá no todos los beneficios se mantenían, pero sí muchos de ellos, ¿no? También algo interesante, ¿no?, que no he mencionado, también medimos, ¿no?, la vida basada en valores, ¿no?, es decir, la capacidad de identificar cuáles son los valores de cada uno y vivir en base a ellos, ¿no? Y esta fue una variable interesante, ¿no?, porque encontramos que esta variable era un poco la que podía explicar los beneficios del Camino de Santiago, ¿no? En psicología a veces hacemos estudios de mediación, ¿no?, que significa, ¿no?, que hay unas variables que pueden explicar, en este caso, los beneficios del Camino de Santiago, ¿no? Entonces sí que encontramos, ¿no?, que la vida basada en valores y esta capacidad de identificar los valores y vivir acorde a ellos era algo que se fomentaba en el Camino de Santiago, y esto podría explicar los beneficios que comentaba antes, ¿no?, como puede ser la reducción del afecto negativo, aumento de afecto positivo, satisfacción con la vida, etcétera. Entonces este podría ser como un mecanismo que explicaría los beneficios, ¿no? Me encanta, Estíbaliz, lo que comentas de los valores, ¿no? Porque dentro de, por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso o las terapias más novedosas en salud mental, el tema de los valores es que es básico, porque si uno tiene los valores, digamos, bien interiorizados, ¿no?, el propósito por el que se levanta cada día lo tiene bien identificado, ¿no?, da igual, entre comillas, las adversidades que vengan, ¿no?, porque uno encuentra dónde agarrarse, ¿no? Yo creo que efectivamente experimentar durante el camino que uno tiene el valor del compañerismo, el otro tiene el valor de la curiosidad, el otro tiene el valor del ejercicio y el autocuidado, y verlo eso como una meta, ¿no?, no solo durante el camino, porque yo creo que de esto se trata, que lo que incorporas durante el camino lo puedas llevar a tu vida diaria y que no sea solo mientras haces el camino, ¿no?, una vez al año, ¿no?, sino que esos valores te sostengan a 20 de enero, ¿no?, con el lunes más triste del año, ¿no? Pues ahí también te pones en modo camino. Yo creo que eso está muy bien, y sobre todo estar en la naturaleza, ¿no? Creo que eso está muy bien, y sobre todo estar en la naturaleza, ¿no? Yo creo que el tema de la naturaleza y lo que supone el contacto con la naturaleza es que ya lo dice la evidencia, el estudio Estíbaliz y numerosísimos estudios, es que eso debería de ser obligatorio, ¿no? Y los fines de semana emplearlos
en eso. Yo creo que otras culturas lo tienen más interiorizado. Nuestros fines de semana suelen estar más enfocados al ocio urbano, que por supuesto es necesario, pero la naturaleza debería estar ahí, ¿no? Y vosotras ya, con vuestra experiencia como peregrinas, ¿también notasteis esos beneficios? ¿También podéis decir, yo he experimentado lo que la conclusión del estudio también se puede aplicar a mí, o no es así? Sí, yo sí que sentí, ¿no? Como algunas de estas aspectos positivos, sobre todo también la parte del mindfulness, ¿no? Y el estar más conectado con todo, ¿no? Con la naturaleza, con las otras personas, estar menos tiempo con el móvil, ¿no? También es como que al final el día se pasaba rápido, ¿no? Y dices, uy, si llevo 6 horas sin mirar el móvil, ¿no? Y eso en el día a día no pasa, ¿no? También esta desconexión yo creo que también hace, ¿no? que tenga efectos positivos, ¿no?